¿Cómo estás? Hola Juan, hola Jürger. Siempre el comentario es, mi hijo entiende, comprende, pero no habla, Doc. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que si te pasa esto, si tu hijo tiene estas características, que comprende más de lo que habla, bueno, este live va a ser espectacular para ti el día de hoy porque vamos a profundizar en muchos temas relacionados con eso. Así que no te lo puedes perder, va a estar bastante interesante con mucha información de mucho valor. Hola Perita, desde México, Morelos. Un saludo a toda la gente de México que me sigue y que está aquí pendiente de mí. Tengo muchos seguidores que son de México también. Así que bueno, sin tanto preámbulo, familias, vamos a comenzar a empezar este tema del día de hoy. Como les decía, mi hijo comprende pero no habla. Ya yo tengo aquí mi pautica para que no se me vaya a olvidar nada de lo que les voy a decir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como les decía, muchos papás, yo creo que la mayoría llega a consulta diciendo eso. ¿Ya? Yo creo que, no sé, porcentaje diría yo que el 80% de todos los papás que llegan, por lo menos a mí, llegan diciéndome eso. ¿Ya? Saludos a la gente de Texas en Estados Unidos. Paola, saludos. Y les voy a explicar el por qué primero, ¿ya? Entonces, para eso primero necesitamos tener una diferenciación, ¿ya? Entre la comprensión y la expresión en cuanto al lenguaje. ¿Listo? Así que vamos a partir primero por ahí. Es algo que ya vimos en live anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poquito en eso. ¿Listo? Entonces, primero necesitamos entender de que el lenguaje se compone tanto del lenguaje comprensivo como el lenguaje expresivo. ¿Listo? Entonces, dentro del desarrollo, ya primero nosotros comenzamos, o sea, nuestra fase de aprendizaje para adquirir el lenguaje comienza con la comprensión, ¿ya? Entonces, de ahí parte de que muchos niños primero comprendan y después expresen, ¿listo? ¿Qué significa comprender yo? Pues significa que el niño recibe los mensajes que le estamos enviando, ya sea a través de comunicación verbal o no verbal, pero recibe esos mensajes y los entiende. ¿Listo? Saludos a la gente de Venezuela, por ahí vi el mensaje. ¿Y qué significa entonces, John, el lenguaje expresivo? Bueno, el lenguaje expresivo es todo lo que el niño puede decir, puede producir, ¿ya? Y ahí comenzamos a tocar un poco el concepto de habla, ¿ya? Cuando estamos hablando de lenguaje verbal, ¿listo? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque para poder expresarse no es fácil, familia, ¿sí? No es, si bien todos los niños venimos, o todos los seres humanos venimos preparados para poder adquirir cualquier lenguaje, poder producirlo, no es algo fácil, ¿sí? Es algo que necesita mucha coordinación y que necesita mucha estructura, ¿ya? Primero necesita el niño tener una intención de comunicación, ¿ya? Es decir, el niño necesita tener esa intención de poder transmitir sus necesidades y sus deseos. Necesita tener eso, ¿ya? Segundo, necesita tener un vocabulario más o menos amplio para poder decir las palabras que quiere decir. También necesita tener un proceso de memoria para poder recordarlas, ¿ya? Entonces necesita acordarse las palabras que ha aprendido y después necesita tener una coordinación entre el cerebro y entre todos los músculos que mueven la lengua, la boca, las mejillas, etcétera, para poder producirla, ¿ya? Y esa coordinación, cuando estamos hablando de esa coordinación motora, estamos hablando de más o menos 100 músculos, ¿ya? Que cada vez que hablamos los tenemos que coordinar para poder producir las palabras y para poder hablar, ¿ya? Entonces esa coordinación no es sencilla, cuando estamos recién aprendiéndola no es fácil, ¿listo? Y además tenemos que ejecutarla y bueno, ahí tiene un proceso de voz, etc. Entonces son bastantes componentes que utilizamos para poder hablar. ¿Listo? Entonces, comparando la comprensión con la expresión es mucho más compleja y requiere mucho más componentes para poder producir el habla. ¿Ya? Entonces, y entendiendo de que la fase del desarrollo, primero comprendemos, primero escuchamos, y después hablamos, pues es muy probable que tu hijo primero comprenda mucho y hable poco, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, John, si eso es así, entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es normal y hasta qué punto puede ser un indicador de riesgo? Y ahí vamos a hacer una división, ¿listo? Vamos a hacer una división
Y para eso, antes de hacer la edición, yo quiero que las personas que me están viendo comenten ahí cuántos años tienen sus hijos, ¿ya? O hijas, ¿sí? Y qué palabritas dicen, ¿ya? Porque vamos a hacer algo entretenido, ¿listo? Porque aquí se divide dos grupos importantes para poder explicar esto, ¿ya? De la manera más sencilla y que todo lo podamos entender el día de hoy, ¿ya? Entonces, por favor, coméntame aquí cuántos añitos tiene tu hijo o tu hija y qué palabras va diciendo más o menos en esa edad, ¿ya? Para yo poder leerlas e ir contando dependiendo de lo que vaya leyendo, ¿ok? Saludos ahí a la gente que se están conectando, ¿vale? Entonces, como les decía, vamos a dividir esto porque necesitamos identificar cuándo esto podría estar dentro de la normalidad de la adquisición del lenguaje y cuándo no. Y para eso vamos a tomar como línea base los 18 meses. ¿Listo? Vamos a tomar los 18 meses, ¿ya? Entonces, si tu hijo está por debajo de los 18 meses, ¿ya? Está en un proceso de adquisición que podría ser algo normal. Es decir, podría tener más comprensión que hablar, ¿ya? Podría entender más que producir ciertas palabras. Pero es importante que identifiquemos que antes de los 18 meses tendría que usar gestos, ya que tu pequeño use muchos gestos, ya se pueda comunicar a través de gestos, pueda señalar lo que quiere, por ejemplo, si el vaso está arriba, que él pueda señalar el vaso que está arriba, que pueda imitar los sonidos, las onomatopeyas de los animales, que cuando lo llamen él gire la cabeza y busque la orientación del sonido donde lo están llamando. O sea, esos patrones uno debería poder identificarlos más o menos en esa edad. ¿Listo? Y en el otro bloque, y ahí uno podría estar diciendo que está dentro de lo normal, ¿ya? No es necesario que tengamos que esperar. Estamos en un proceso de maduración todavía en esta etapa, un proceso de maduración cognitiva. Pero sí, si notamos, si como papás notamos de que efectivamente no algo no nos cuadra completamente, es importante hacer una revisión, ¿sí? Es importante que vayan con un profesional. Pero podría estar dentro de la normalidad, a eso voy, podría estar dentro de la normalidad. ¿Listo? Ahora, después de los 18 meses, ya las cosas van cambiando. ¿Listo? El desarrollo del niño se va mejorando, el desarrollo madurativo y cognitivo va mejorando, por lo tanto su capacidad se va ampliando. ¿Listo? Y en eso, entonces ahí comenzamos ya a identificar ciertos señales de alerta, ya, que nos dan a nosotros los profesionales algunos checks, para poder identificar si la dificultad que está teniendo podría ser persistente, podríamos estar hablando de un problema mayor o algo por el estilo, ¿ya? ¿Y qué identificamos entonces en esa etapa de 18 meses hacia arriba? ¿Sí? Primero identificamos que la cantidad de vocabulario que tienen y la cantidad de palabras que pueden emitir. ¿Listo? A partir de los 24 meses, más o menos, ¿ya? Que digan palabras funcionales. Aquí, dame, toma, más, palabras funcionales que repitan durante el día y que sirvan para poder comunicar algún deseo o alguna necesidad. Que a partir de los 2 años comiencen a generar frases de 2 palabras. Si no hay esos indicadores, uno comienza a variar y hay indicadores de riesgo que le permiten a uno poder hacer ya sea un test, una valoración, dependiendo de la edad que tenga el niño, y hacer un chequeo. ¿Listo? Pero es importante marcar bien esos indicadores de riesgo. ¿Listo? Si el niño se frustra cuando se está comunicando, ya si no quiere comunicarse, si ustedes notan que tiene como que le hablan y no responde, como que si tuviera problemas de audición, es supremamente importante chequear eso. Ya lo conversamos creo que en el primer live. La audición es supremamente importante para la adquisición del lenguaje, es el principal, ya el principal sentido para poder tener adquisición del lenguaje es la audición. Así que si ustedes notan y perciben que hay una dificultad en la audición, hay que correr, ¿sí? No hay que alarmarse, pero sí hay que tener esa certeza, esa rapidez de tomar ayuda, de pedir ayuda, de que ustedes notan de que efectivamente algo no está avanzando como debería avanzar y pidan ayuda profesional y hagan una consulta por audición para ver si algo podría estar sucediendo y ustedes no lo están notando, ¿ya? Entonces esos son indicadores de alertas
en este segundo bloque. ¿Listo? Supremamente importante. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo de base, ¿sí? Todas las familias son distintas. Hay unas familias que permanecen con el niño, hay otras familias que no permanecen con el niño, hay niños que están ya de muy chiquiticos en el jardín, hay otros que no. Entonces ahí viene una estimulación que va a depender muchísimo de la familia y va a depender de los avances que ellos tengan, los chiquiticos tengan, con esa intención o esa calidad de comunicación que le estamos brindando a los niños desde muy pequeñitos. Y ahí comienzan las variaciones, ¿ya? Es muy diferente un niño que tenga un estímulo frecuente en la casa, donde los papás tengan una intención de jugar con él y puedan enseñarle esa comunicación que están necesitando, a un niño que no comparta directamente con sus padres, o que tenga hermanos mayores, o que tenga hermanos más o menos de la misma edad. O sea, ahí vienen varias variables, ¿listo? Que uno como profesional evalúa durante la consulta, ¿ya? Pero de modo general, esos dos bloques son supremamente importantes. ¿Listo? Entonces, ahora ustedes se preguntarán, bueno, John, ya, mi hijo tiene menos de 18 meses, podría ser algo normal, o estoy dentro del otro bloque y veo que algo pasa, ¿sí? Veo que algo no, como que no me cuadra, ¿ya? Dentro de los riesgos que les mencioné, ¿ya? Ahí, perdón, pon un poquito de agua. Ahí les voy a mencionar lo que uno frecuentemente ve en consulta. ¿Listo? Digamos que las causas de lo que podría estar pasando. ¿Ya? Y digo frecuentemente porque hay muchas causas. No voy a hablar de todas acá, pero voy a hablar de las 4 principales. ¿Listo? De por qué tu hijo comprende o comprende todo, pero no habla mucho o habla poco. ¿Listo? Ese es el tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces el primero, aquí lo tengo, aquí no se me va a olvidar, el retraso simple del lenguaje, ¿sí? ¿Qué significa esto, John? ¿Qué es un retraso simple del lenguaje? Bueno, eso significa que el desarrollo del pequeño va más lento de lo esperado, ¿sí? Entonces, como va más lento de lo esperado, los hitos que nosotros esperamos que se vayan alcanzando, pues no se están cumpliendo en los tiempos determinados y va quedando un poco más atrás, ¿ya? Entonces, como va más lento, igual el niño va avanzando dentro de lo esperado, pero un poco más lento. Entonces, lo que antes lo que uno esperaría que pase a los 18, ya no pasa a los 18, se demora un poco más, pero va en el mismo camino, va en la misma trayectoria. Entonces, son niños que comprenden, que señalan, que entienden las dinámicas de comunicación, que tienen vocabulario, pero tienen poco vocabulario, tienen pocas palabras. Señalan, buscan interacción, etcétera, pero no hablan y puede ser por eso, ¿ya? Porque hay un retraso en su lenguaje. ¿Listo? Ese es el primero. Entonces, en esto, y estamos hablando sobre todo niños de menos de 18 meses, ahí lo que uno realiza, o por lo menos lo que yo realizo como profesional, es enseñarle a los padres muchas estrategias de estimulación para que eso se vaya mejorando. ¿Listo? Y de esa manera los papás también se capaciten y puedan aprender a jugar con ellos, pueden aprender a estimular lo que ellos necesitan o qué es lo que necesitamos fortalecer en esas etapas para que comience a avanzar más rápido y así alcanzar los hitos que estamos esperando en el lenguaje. ¿Listo? Así que ese es mi enfoque y ahí hablamos de mucha estimulación. ¿Listo? Y hay muchas maneras de estimulación y si quieren otro live de estimulación, pues se me comentan aquí y lo vemos y hacemos otro live específico de eso. ¿Listo? Pero ahí comenzamos a hablar mucho de estimulación del lenguaje. ¿Ok? Otro que tenemos por acá es el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ya? O TDL, ¿sí? Y cuando hablamos de trastorno del desarrollo del lenguaje, pues ya no estamos diciendo de que el lenguaje va más lento. Estamos diciendo de que ya hay una dificultad en el niño para adquirir el lenguaje, ¿sí? Que no necesariamente está relacionado con problemas cognitivos o problemas auditivos o de otra índole, pero que hay una dificultad que le está generando al niño adquirir eso. ¿Listo? Pero son niños que les cuesta un poquito organizar las palabras cuando se están expresando, que les cuesta decir frases muy amplias o las frases estructuradas de gran complejidad normalmente no las dicen, sus frases son más corticas, ¿sí?
y omiten conectores y tienen dificultades sobre todo para estructurar, ¿ya? Cuando eso pasa, ya no comenzamos a hablar de estimulación del lenguaje, comenzamos a hablar ya de terapia del lenguaje o intervención directa en el niño, ¿ya? Porque sabemos que hay una dificultad que necesita ser abordada para poder mejorar y que el niño sobrepase todas esas dificultades que tiene. ¿Listo? Y de esa manera pues vaya adquiriendo los hitos del lenguaje que esperamos, ¿ya? Y eso es el trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Listo? Si quieren que en otro live profundicemos sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, me comentan acá y lo vemos sin ningún problema. Recuerden que estamos haciendo live todos los lunes, así que todos los lunes en este horario podemos tocar todos los temas que ustedes quieren. Yo normalmente dejo durante la semana 3 para que por votación el que gane ganó y ese es el que vamos a hacer la semana siguiente. ¿Listo? Pero si ustedes quieren me pueden ahí generar recomendaciones para ponerlo en votación. ¿Listo? El tercero es la planificación motora del habla. ¿Qué significa esto, John? Bueno, que una causante de que tu hijo comprenda pero no hable mucho o hable poco es que tenga esta dificultad en la planificación. Y como dijimos al inicio, cuando vamos a hablar necesitamos que nuestro cerebro mande muchas conexiones a todos los músculos de la boca, de la lengua, ¿sí? De todo lo orofacial, a eso se le llama músculos orofaciales, ¿ya? Todos los músculos orofaciales para poder que se tengan que mover y haya una coordinación perfecta para poder producir algunos sonidos o las palabras que el niño necesita decir. Y cuando eso no sucede bien o cuando hay una dificultad, hablamos de esa dificultad en la planificación motora, ¿ya? Entonces hay una dificultad en las órdenes que el cerebro le está generando hacia los músculos y son niños que cuando van a hablar la palabrita, ¿sí? No suena correcta cada vez que la dicen, ¿ya? Entonces son niños que tienen una inconsistencia al momento de hablar, ¿ya? Y bueno, eso obviamente provoca que cuando estén hablando, pues su lenguaje sea menos inteligible, ya una palabra técnica que pueden aprender el día de hoy, y es que no la reconocemos, no comprendemos completamente toda su frase el 100%, ¿ya? Entonces también, no es que no entiendan, ojo, no es que estos niños que tienen esta dificultad no entiendan, no es que no quieran decirlo bien, sino que tienen una dificultad en su planificación, en sus órdenes, en cuanto al cerebro y la coordinación motora, ¿ya? Y aquí también hablamos de sesiones de intervención que necesita el niño para poder apoyarlo a las dificultades que requiere según la edad, ¿ya? Importante eso. Y como les decía, cada vez que hablamos nosotros movemos más de 100 músculos en milisegundos, o sea, es bastante. Por eso les decía que hablar no es sencillo, ¿listo? Entonces, obviamente los niños que tienen esta dificultad necesitan apoyo, ¿listo? Esa podría ser otra causante. Y la cuarta causante, que es la más frecuente, una de las más frecuentes, perdón que voy a abrir esto acá que me dio calor, voy a abrir. Una de las más frecuentes es el exceso de pantallas. ¿Ya? Yo creo que ustedes como papás lo han visto mucho en muchos lugares, en internet, en recomendaciones, etcétera, que las pantallas son nocivas para la salud, ¿sí? Sobre todo para los niños. Hay instituciones como la Academia Americana de Pediatría que recomienda que no haya pantallas a niños menores de 2 años y así en general, y obviamente a niños más grandes tampoco, o disminuirle lo mayor posible porque afecta el lenguaje, afecta la adquisición del lenguaje, afecta la forma en la cual nos comunicamos o los niños se comunican o aprenden a comunicarse. Que si ustedes analizan, para poder hablar necesitamos interacción, ¿ya? Cuando yo a ustedes les hablo y ahora yo no los escucho, ¿cierto? Pero si yo les dijera, por favor, coméntenme aquí en el chat cuántos años tienen sus hijos, de dónde me ven, es una instrucción que yo estoy dando, ustedes están escuchando y podrían colocarla acá, ¿ya? Hacen alguna acción, ¿ya? En la televisión, en los programas,
No hay eso, ya no hay instrucciones, no hay turnos, entonces los niños simplemente reciben. Entonces su lenguaje de comprensión, sí, puede que esté súper bien porque está comprendiendo todo lo que está viendo, pero su lenguaje expresivo no se está estimulando. Entonces no hay una pausa que le permita a él tener esa intención de hablar o de responder, ya. Nadie le está preguntando a él, entonces él se queda callado porque ¿quién le está preguntando? Nadie lo está obligando a hablar, ¿ya? Esos niños que permanecen mucho tiempo en la televisión y no hablan por eso, porque no se está estimulando correctamente lo que debería estimularse para poder producir el lenguaje expresivo como lo vimos al inicio, ¿ya? Entonces es muy importante eso. No necesita, como les decía, no necesita responderse, no hay turnos, no hay necesidad de intentar hablar. Entonces esos factores que son tan importantes para que los niños comprendan y tengan esos intentos, por así decirlo, esos intentos de poder comunicarse con alguien, pues no están cuando estamos viendo televisión. Y esto, al no estar, pues no lo practican, no lo intentan, no lo estimulan, y por lo tanto su lenguaje se va retrocediendo o se va estancando o no se va estimulando correctamente o no está madurándose como debería estar madurándose, ¿ya? Entonces, por eso puse este punto que yo creo que los pasa a todos, incluido a mí también como papá, porque las pantallas hoy en día, yo soy partidario de que no las podemos esconder, no las podemos ocultar, no las podemos quitar de nuestras vidas, porque por donde vayamos hay pantallas. Ya hoy en día los buses tienen pantallas, el metro tiene pantallas, el mall, los centros comerciales, todo tiene pantallas, ¿sí? El tema está en que cómo comenzamos a regular eso para que nuestro hijo, si está viendo un programa, la cantidad de tiempo regular y aprovechar eso también para poder estimular el lenguaje como debe ser, ¿sí? Hacerle preguntas sobre lo que está viendo o alguna dinámica. Hay varias estrategias que yo por lo menos realizo en padres que tienen poco tiempo o que por no sé, cosas de teletrabajo o trabajo remoto, en situaciones dejan a sus hijos viendo tele. Bueno, ¿cómo se aprovecha eso para poder estimular el lenguaje de la misma manera y así también estimular como corresponde, ¿ya? Entonces hay varias estrategias que se hacen, que yo practico y que con familias las hemos trabajado ante situaciones como esa, aunque lo recomendable es no ver tele. ¿Listo? Esos son los 4 puntos hasta aquí, hasta este punto. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren que profundice en algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Son 4 puntos. Recordemos que si tu hijo comprende pero no habla mucho, podría ser porque tenemos alguno de estos 2 bloques que vimos, menores de 18 y antes de los 18, donde antes de los 18 podría estar dentro de la normalidad, dentro de su proceso de desarrollo normal, pero hay que estar alerta. Y si estamos en el bloque de los mayores de 18 y vemos indicadores de riesgo como los que mencioné, pues necesitamos una asesoría, necesitamos una consulta que nos pueda ayudar a determinar si efectivamente sí necesitamos o estimulación o terapia para poder ayudar a nuestros hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que actuar, ¿ya? Y dentro de las causas más frecuentes, recordar que vimos entonces que estaba el retraso simple del lenguaje, el trastorno del desarrollo del lenguaje, la dificultad en la coordinación motora del habla y este último punto que era las pantallas, ¿ya? 4 puntos muy frecuentes que desde mi punto de vista he visto a nivel profesional y que quería compartirlos con ustedes el día de hoy, ¿ya? Último punto, bueno, que si ustedes notan que efectivamente hay algo que no, como que a ustedes no les hace sentido o debería estar mejor desde el punto de vista de papá o mamá, acudan donde un profesional, ¿sí? No se queden con esa duda, acudan de verdad, busquen el profesional, acudan, así sea una inquietud por más simple o a veces hasta boba que parezca, es necesario mejor chequear, prevenir que lamentar, ¿ya? Así que les recomiendo eso. Ahora sí, un espacio para preguntas, inquietudes, dudas. Graciela estaba mencionando por ahí que por qué mi hijo, pero no te vi más.
No sé si tienen dudas, preguntas, para que conversemos un poquito sobre este tema tan interesante que vimos el día de hoy, que pasa mucho, ¿eh? No sé si a ustedes les pasa, pero pasa bastante, ¿ya? Estaba quedando sin voz ya. Ahora, dudas, preguntas, inquietudes. Hola Roxana, ¿cómo estás? Graciela dice, tomé tarde el envío, mi nieto cumple 3 años, es el segundo año que existe jardín, material habla, pero no se le entiende nada. Bueno, como decía Gabriela, si tu hijo tiene 3 años, ya, entonces estás dentro del segundo bloque. El segundo bloque donde podemos identificar algunos riesgos. Entonces, marca algunos riesgos dentro de los que mencioné. Si entraste tarde al live, recuerden a todos los que están conectados y los que se van a conectar después o lo van a ver asincrónicamente, que todo lo subo en YouTube. Así que lo voy a subir en YouTube y los que quieran después ver el canal completo, pues me escriben por interno, me dejan un mensajito y yo les mando el link de YouTube para que puedan ver este live, ¿ya? Pero ahí hablamos, Graciela, que en este segundo bloque hay unos indicadores de riesgo que nos permiten identificar si nuestro hijo está cumpliendo o no los hitos del lenguaje, y si no lo está cumpliendo, pues entonces yo te recomiendo que acudas donde un profesional, puede ser un fonoaudiólogo como yo, o puede ser tu médico de cabecera, o en tu control de pediatría, que le cuentes al pediatra también lo que estás viendo, y para que te pueda hacer una remisión o también lo puedan chequear, ¿ya? Pero efectivamente, después de los 3 años ya uno comienza a ver indicadores que pautan hacia dónde está la posible dificultad que uno podría trabajar si es que la hubiese. ¿Listo? Así que Graciela, ahí me comentas si quieres que te mande el link por interno, ¿ok? Ana dice, mi hija con SD de 7 años tiene mucho vocabulario pero no arma una conversación. Ok, Ana, aquí hay una variable importante, ¿sí? Cuando ya tenemos un diagnóstico de base, las cosas comienzan a cambiar un poquito, ¿ya? Porque entonces hay que profundizar en el diagnóstico de base, en este caso el síndrome de Down, ¿ya? Y efectivamente todos los niños con síndrome de Down no son iguales, así como también todos los niños normoyentes tampoco son iguales, ¿ya? Y necesitamos chequear, porque si tienes 7 años, ¿ya? ¿Qué tanto es mucho vocabulario, ¿ya? Y qué tanto es no armar una conversación, porque ahí hay que ser bastante rigurosos en eso, ¿sí? A veces hay papás que me dicen, no, John, es que mi hijo no habla, y cuando yo veo al hijo, habla súper bien, solo que de pronto no dice las palabras que el papá esperaba decir, ¿ya? Pero de acuerdo a la edad va en el proceso que corresponde. Entonces ahí, Ana, sería importante poder profundizar un poco más, ¿ya? En eso. Ahora, si tiene mucho vocabulario y no arma una conversación, entonces digamos que una estrategia que podría recomendarte también para que la puedas trabajar con tu peque es hacer muchas preguntas abiertas de un tema de interés de ella, ¿sí? No sé, si a tu hija le gusta, por ejemplo, la astronomía, siéntate un día con ella, pueden incluso hasta ver un cortometraje en YouTube, ¿ya? O pueden leerse un libro de astronomía, perdón, y hacer muchas preguntas abiertas sobre eso, y eso la va a forzar a que comience esa construcción de conversación, a que espere los turnos, a que ella comprenda el mensaje que tú le estás dando, a que tú esperes la respuesta que ella va a brindar, y comienzas a hacer preguntas abiertas, y eso le va a implicar a ella exigirse un poco más, ¿ya? Eso lo puedes hacer con cualquier tema, y siempre digo tema de interés porque los niños responden mucho mejor cuando son temas de interés de ellos. ¿Listo? Si tienes otra pregunta, me escribes por interno. Si quieres que veamos tu caso, también me escribes y coordinamos, no hay ningún problema. Ana, ¿ok? Carla dice, mi hijo tiene 2 años 6 meses, su vocabulario es súper poco, le cuesta decir frases de 2 palabras, estamos con fonoaudióloga. Perfecto, Carla, ya. Primero, felicitaciones porque has tomado acción, ya, es decir, ya si está con fonoaudióloga, ya hay un trabajo de intervención que pueden estar llevando ahí, así que súper bien que hayas tomado esa iniciativa
muchos papás no la toman y esperan a que avance el tiempo y esperan a que el niño resuelva por sí solo, pero a veces los niños necesitan un empujón, a veces necesitan ayuda, ¿sí? Entonces te felicito por eso, ¿ok? Si le cuesta decir esa frase de 2 palabras, me imagino ahí que la colega va a estar profundizando en eso, a no ser de que haya visto otros temas. Pero podría, incluso la misma actividad que le decía ahora a la otra mamá, también puede hacerlas tú, ¿ya? Es decir, frases de libros de interés o dinámicas de interés de tu hijo, donde le hagas preguntas abiertas, de pronto ya con un nivel de exigencia un poco menor. La otra niña tenía 7, tu hijo tiene 2 años 6 meses, quizá el vocabulario no sea tan amplio, pero sí hacer muchas preguntas abiertas, ¿ya? Las preguntas abiertas son fundamentales, familia, porque con las preguntas abiertas los niños se exigen para poder dar respuestas. Las preguntas abiertas implica que el niño reconozca sujetos, reconozca verbos, adverbios, sustantivos, conectores. Entonces comienzan a producir muchas frases, aunque inicialmente pues no las diga correctamente, pero en prueba y error, así aprendemos todos. Entonces hagan preguntas abiertas. Esa es una estrategia que les recomiendo mucho. Las preguntas abiertas son fundamentales. Ok, así que espero te ayude, mamá, ¿ok? No sé si habrá otra pregunta por ahí, creo que no. Ya. Eso sería entonces el live del día de hoy. Espero les haya gustado, espero que haya sido de su interés. Recuerden, si les gustó, compartan este live a otras personas. Si hay otras personas que lo necesitan, también les puedo compartir el link. Esto lo voy a subir a YouTube para que después lo puedan ver con mayor calma, si lo quieren repetir o si se lo quieren compartir a alguien más. Ahí estaré dejándolo para que lo puedan ver. ¿Listo? Así que eso sería todo. Un gusto a todos los que se conectaron y todos los que los van a ver después. Espero les haya sido de su agrado. Besos a todos y nos vemos el próximo lunes. Y recuerden que durante la semana les voy a dejar los temas para que ustedes voten. Esto está en votación, esto no lo elijo yo, los temas los dicen ustedes porque quiero que la ayuda sea para cada uno de ustedes. Así que ustedes me dan los temas o me dan las recomendaciones o me escriben y lo ponemos en votación, y el que más votación tenga, pues ese será el live del próximo lunes. ¿Listo? Eso sería. Saludos Gaby, saludos Carlos, saludos Marisa. Saludos a todos. Ya, nos vemos. Cuídense. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye.